Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremías y les propongo en esta media hora analizar el escenario sanitario que vive la República Argentina. La buena nueva, ¿cuál es? Esta semana se han relajado las medidas preventivas. Nos referimos al uso del barbijo, al distanciamiento, a los aforos en los lugares cerrados. La buena nueva, ¿cuál es? Que también hemos consolidado 7 semanas consecutivas de descensos de casos. La mala nueva es que en el mundo volvieron a subir los casos en países de Europa, en los Estados Unidos. ¿Cómo analizamos este contexto? Bueno, se lo vamos a preguntar a uno de los principales divulgadores de las medidas de prevención que en estos 2 años de pandemia ha tenido la República Argentina. Me refiero al doctor Oscar Atienza, a quien saludamos desde el otro lado de la videoentrevista. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por dedicarnos este tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Guillermo? Gracias por la comunicación, siempre un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias, muy amable igualmente. Bueno, hay contrastes, da la impresión que Argentina cerró carpeta y dijo esto ya pasó, pero ¿cómo caracterizaría el momento usted, doctor? A ver, es un momento distinto para la Argentina, ¿no? Creo que la cantidad de vacunas que se han colocado marca una diferencia con algunos otros países. Ese es un poco el escenario, pero hay otro escenario y tal cual lo acaba de anunciar usted, es que en el mundo, en algunos países como Reino Unido, dentro del Reino Unido, Escocia, en Dinamarca, en Alemania, en Francia, se están empezando a ver, incluso en Estados Unidos, se empieza a ver un aumento en la cantidad de casos. ¿Por qué se empieza a ver ese aumento en la cantidad de casos? Primero porque algunos de esos países no han superado la proporción de personas vacunadas como la Argentina. La Argentina está en un 90%, pero hay otro factor más y es que la nueva subvariante de Omicron, la BA.2, es una variante que ha empezado a circular y que es mucho más contagiosa y que es la que está generando esta nueva ola a nivel mundial. Esa variante ya ha sido detectada en la Argentina, el 1 de febrero fue detectada y que calculo que es un poco la que está generando estos casos que estamos teniendo en este momento, que son realmente muy pocos, producto de la ausencia de testeo, ya prácticamente no se testea, pero porque además estamos con un nivel de una tasa de vacunación que es bastante alta. Y frente a esto, ¿qué hacer? Porque leía que en Inglaterra lo que sucedió es que relajaron las medidas, por ejemplo, la utilización del barbijo, incluso en los vuelos, y ahora tienen muchos pilotos de aviones contagiados de COVID. Bueno, ¿esto es que el mundo parece no aprender la lección sobre la pandemia? Y sí, del lado occidental, digamos, hemos hecho todo lo necesario para poder complicar absolutamente todas las medidas, ¿no? Del lado oriental del mundo, China hizo muy bien los deberes. Y hoy lo comparaba, ¿no? Lo comparaba ahí charlando con algunos alumnos de la facultad. Uno compara lo que ha sido China, la estrategia que siguió China, cero COVID, y la que siguieron los países del mundo occidental. Y la verdad que hay un contraste totalmente distinto. Si el mundo hubiera seguido la estrategia de China, que era cuarentenas duras hasta bajar a cero la cantidad de casos, el mundo tendría 7.000 fallecidos. Digo, China tiene 4.500 fallecidos. Es absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque cierra absolutamente todo. Tiene una estrategia durísima para con el COVID. Y fíjese que es uno de los pocos países que ha crecido económicamente a nivel mundial. Es decir, que pareciera ser que esa estrategia le funcionó. De este otro lado del mundo nos cuesta muchísimo entender eso. Lo primero que hacemos, como hizo British Airlines, la compañía aérea de Reino Unido, hace 20 días eliminó el barbijo. Ayer tuvo que suspender 90 vuelos. EasyJet, otra empresa que hizo exactamente lo mismo, ayer tuvo que suspender, hace 20 días liberó el uso del barbijo y ayer tuvo que suspender 120 vuelos porque no tiene personal para poder volarlo. Y es porque se están contagiando. Así que hay medidas que no tenemos que abandonar. El barbijo es una, por ejemplo, y la otra es abrazarnos a las vacunas. Doctor, ¿usted cree que había margen en Occidente de aplicar medidas como se aplicaron con la estrategia oriental? Digo, la disciplina social, el comportamiento, la cultura en nuestros territorios, ¿lo hubieran permitido? Y le complemento la pregunta respecto de, aquí el contraste fue o cuidar la salud o cuidar la economía.
y hubo una muy fuerte crítica al gobierno porque hizo una cuarentena dura, cerró las empresas, profundizó los problemas económicos. Esa dicotomía no parece haber sido superada en 2 años de pandemia. No, para nada, pero al día de hoy, mirándola ya a lo lejos, creo que hoy no hay duda que la salud, que la economía está supeditada a la salud, está subyugada a la salud. Y nos hemos dado cuenta, ¿por qué? Porque los países están todos destruidos económicamente. Es decir, que estos problemas sanitarios, hay dos situaciones a nivel mundial que generan grandes crisis económicas y sanitarias, la guerra y las pandemias. Lo estamos viendo con la guerra de Ucrania ahora, que hace estallar varios indicadores económicos. Y las pandemias es exactamente lo mismo. De modo que la mejor estrategia, y lo dije desde el principio, es tratar de mitigar absolutamente la pandemia. Lo que pasa por cuestiones culturales en el occidente, hay cuestiones que todavía no logramos entender, ¿no? Los chinos o la gente más del lado oriental están más acostumbrados a este tipo de pandemia. Además, China no se puede dar el lujo porque tiene una cantidad de habitantes tremenda, y si una pandemia de esta le ingresa como ingresó en el occidente, le hubiera generado 10 millones de muertos y quizás más que eso. Y son países grandes, tienen que cuidar otras cuestiones. Además, tienen económicamente espalda como para poder bancar ese tipo de situación. De este otro lado del mundo, solamente algunos países pudieron bancarse económicamente y aún hoy están quebrados, ¿no? Fijémonos lo que le está pasando a Estados Unidos, Alemania, España, el Reino Unido, con grandes problemas económicos post pandemia. Así es que yo creo que hay un debate ahí que todavía nos debemos y que tenemos que empezar a cerrarlo, ¿no? ¿Es salud o economía? Salud y economía. ¿Cuál de las dos está primero? ¿Cuál de las dos es más importante? Bueno, me parece que hay que seguir debatiendo sobre eso. Doctora Atienza, el discurso preventivo, ¿cree que permea hoy en la sociedad? Usted ha sido uno de los que más ha batallado con una energía envidiable de insistir, desistir, de bancarse las críticas. ¿Siente que sus palabras llegan hoy? Sí, yo creo que sí llegan. Ayer me preguntaban lo mismo, me decían, ¿qué es lo mejor que viste de esta pandemia? ¿Qué es lo que puedes analizar que quedó? Y creo que la gente empezó a hablar de salud, entendió algunas cuestiones, entendió que la prevención, que la promoción de la salud, que escuchar a gente que trata de explicarle cómo se tiene que cuidar la salud, es algo que me parece que lo ha puesto en un escalón superior, ¿no? Por supuesto, hemos tenido colegas y mucha gente, colegas míos y colegas suyos, ¿no? Que salieron a hablar cualquier barbaridad en esta pandemia, y que muchos siguieron esos consejos, pero la mayoría de la gente creo que se ha quedado con los que dimos buena información, ¿no? Más allá de las críticas, yo me quedo con eso. No he recibido nunca agravios, por ejemplo. La gente me sigue en las redes sociales, pregunta, consulta. Hice más de 6.000 entrevistas de este tipo con medios en todo el país. Y la verdad que a esta altura estoy muy contento con los resultados, ¿no? Porque la verdad que creo que hay mucha gente que nos ha seguido, que se ha cuidado, y eso es muy bueno, ¿no? Como balance me parece que es muy bueno. Sí, y yo he visto encuestas y las he realizado en los mismos medios en donde hago mi tarea periodística, en el programa de radio, por ejemplo, que los ciudadanos consultados al azar en la calle, cuando se le pregunta respecto de estas flexibilizaciones, dicen, bueno, no, tenemos que seguir con el uso del barbijo. Hay mucha gente que... Y eso me parece que no es la imposición, sino el aprendizaje, ¿no? Totalmente. Mire, cuando yo salgo a la calle y miro la cantidad de gente que usa barbijo y usa barbijo de calidad, digo, pegó esa campaña que hicimos hace unos 2 o 3 meses que hablábamos de barbijo de calidad. Pegó esa palabra. Incluso la usaron algunos ministros por el lado del AMBA. Y hoy estuve dando clases en la universidad. Y otra de las gratas situaciones que viví es que todos los estudiantes iban con su barbijo y barbijos de calidad. Creo que algo hemos aprendido, ¿no? Me parece que eso pegó, fue una campaña importante y bueno, hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Decirle a la gente, cuídese, porque no hay segundas oportunidades en esto. ¿Usted cree que la clave que le marcó un punto de inflexión a la pandemia es la vacuna? Y en ese sentido, ¿es posible que aparezcan nuevas variantes que las vacunas actuales no sean efectivas? A ver, sí, fue un punto de cambio. Hay un antes y un después de las vacunas y se lo marco fácilmente. El año pasado, por el mes de mayo, tuvimos un pico de 43.000 casos
y días después teníamos más o menos 700, 800 fallecidos. Es el 2% de letalidad del virus y quedó claro, sin personas vacunadas el año pasado en mayo. Este año en enero tuvimos 159.000 casos y muchísimos días de 140.000 casos. El 2% son 3.000, es decir que deberíamos haber tenido 3.000 fallecidos y tuvimos 300. Esa diferencia la marcó la vacuna y es tal como les dije que a partir de agosto y septiembre del año pasado íbamos a empezar a vivir esta realidad distinta, lo que es la inmunidad de rebaño, producto de las vacunas. ¿Qué va a pasar con las nuevas variantes? Mire, el viernes surgió una nueva variante, este viernes pasado, se llama XC y es una recombinación de dos subvariantes de Omicron, de la BA1 y la BA2. Y el impacto que va a tener sobre la pandemia va a ser prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque hay más de 20 variantes que ha alargado el COVID. 20 variantes en todo este tiempo. Todas responden perfectamente a las vacunas. Así que mientras que no surja un nuevo coronavirus, yo creo que vamos a estar bien protegidos con las vacunas y me parece que agosto o septiembre el mundo supera la franja del 80% de vacunados a nivel mundial y esta pandemia va a pasar a otro estado. Cuando se refiere a un nuevo coronavirus, ¿usted cree que ha generado un escenario de conciencia la pandemia al ser un problema global que nos afectó a todos? ¿Podría venir una nueva pandemia? ¿Estamos preparados para ella? A ver, yo creo que hoy estamos mejor preparados. Si van a venir nuevas pandemias, sí, van a venir nuevas pandemias. No hay duda, porque la destrucción del medio ambiente, que es lo que principalmente detona estas pandemias, sigue avanzando. Es decir, seguimos destruyendo el medio ambiente y no entendemos que eso hace que se acerquen especies de animales con las que no hemos estado contactados nunca, mucho más cerca nuestro, y generan estas pandemias. De modo que sí, vamos a tener. ¿Estamos mejor preparados? Creo que sí. Creo que tenemos las armas que le hemos incorporado, el distanciamiento, el uso del barbijo, la vacuna. Hemos ganado una batalla ante los antivacunas. Y me parece que a nivel tecnológico también el mundo está más preparado. Tenemos mejor equipados las terapias intensivas, los equipos de salud. A nivel de vacuna, ya tenemos, por ejemplo, varios centros de fabricación y equipos que están trabajando en la construcción de vacunas. Así que creo que sí, que estamos mucho mejor preparados para nuevas pandemias que lo que estábamos hace 2 años atrás, ¿no? Hablando de cómo estamos preparados, ¿qué importancia tiene el desarrollo de la vacuna propia? Digo, ¿eso lo ubica al país en qué lugar? Más allá de científicamente, supongo yo que es un gran paso, pero ¿también nos pone mejor preparados ante la aparición de nuevas pandemias esa dinámica de tener la ciencia ya desarrollada en una vacuna que se aprobará seguramente el año próximo? ¿Nos ha hecho recorrer ya un camino? Totalmente, porque es el mismo camino que hizo Rusia, por ejemplo. ¿Por qué Rusia fue el primero en sacar una vacuna? Porque tenía la plataforma, tenía ya la base de la vacuna hecha. Lo único que tuvo que hacer es incorporar la partícula viral. Y en esto nos va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a tener 2 o 3 vacunas ya para el año que viene desarrolladas y vamos a tener allí las plataformas como para poder incorporar nuevas partículas virales y sacar mucho más rápido. Y nos va a dar una autonomía tremenda, ¿no? Argentina es uno de los 8 países fabricadores de vacunas en este momento para COVID. Ya tenemos una que empezó con los ensayos clínicos la semana pasada y eso nos da una ventaja enorme. Además no tenemos que depender de que otros países decidan vacunarse primero y después cedernos vacunas, que es lo que pasó un poco en esta pandemia. Los países más ricos se quedaron con las vacunas y las cedieron meses después para que los otros países pudieran vacunarse. Así que sin lugar a dudas vamos a estar en un lugar distinto allí. Usted dijo una cosa que sobre la que quiero volver a revisitarla. Dijo, le hemos ganado la batalla a los antivacunas. Le cuento una anécdota chiquita. Mi hija más chica está estudiando medicina en Córdoba y fue a cursar y una profesora, en algunas materias piden hasta la cartilla médica, que estén vacunados, y un compañero no se había vacunado. Y la profesora le tuvo que decir, mirá, vas a tener que revisar tu vocación médica si no te vacunaste, siendo que aspirás a ser un especialista en medicina. ¿Usted cree realmente que se le ha ganado la batalla a los antivacunas?
Yo repetí lo mismo hoy, les dije a mis alumnos y les dije, si alguno es antivacuna, dedíquese a la mecánica, vaya a otra carrera porque esta no es la carrera suya, está totalmente equivocado. Creo que hay que ser muy claros en eso, porque la mayor parte de las campañas antivacuna surgieron desde el mismo equipo de salud. Vimos a algunos profesionales de la salud pararse en medios nacionales y decir que las vacunas mataban. Digo, a partir de allí hay que recomponer eso desde los equipos de salud. Y yo creo que en la Argentina había una batalla ganada con el tema de las vacunas previa, ¿no? Porque es un país que desde hace ya más de 40, 50 años es modelo y ejemplo en la OMS y en la OPS por su alta adherencia a las vacunas. El 95% de los argentinos adhiere a las vacunas. Lo que pasa que en esta campaña que hicieron contra la vacuna del COVID fue muy efectiva. Fíjese que todavía hay un 30% de niños que no se han vacunado en la Argentina. Y hay un porcentaje importante de adultos que tampoco se han vacunado, pero mayoritariamente casi el 80% de los adultos ya tienen su vacuna. Así que yo creo que está ganada un poquito hasta ahí. Hay que empezar a trabajar más en eso. Yo no entiendo por qué todavía hay un 30% de niños que no se han vacunado. No lo entiendo. Creo que hay que trabajar un poquito más con los papás en ese sentido. ¿Usted cree que este reverdecer de los antivacunas está ligado con una lógica ideológica, política que se los utilizó? Sí, totalmente. Hubieron partidos políticos allí y espacios políticos que utilizaron esa estrategia. Escuchamos hablar de veneno, que las vacunas eran veneno. Hubo una diputada de Córdoba que dijo que nos están queriendo inocular. Hubo allí desde algunos espacios que aprovecharon esto circunstancial para tratar de confundir a la gente. Gracias a Dios eso, no insistieron en eso y después de un tiempo quedaron callados porque la verdad es que los números decían que las vacunas cambiaron el estado, cambiaron la situación, eso es algo evidente, así que hoy no lo pueden discutir, quedó totalmente claro, pero bueno, sí se politizó demasiado el tema. Doctor, usted dijo recién que estamos preparados mejor para una nueva pandemia. De hecho, la cuarentena estricta que hace un año estábamos transitando, entre marzo y abril hace 2 años, del 2020, se justificó por parte de las autoridades nacionales porque había que ganar tiempo para preparar la infraestructura para atender la cantidad de casos que se venían. Ese tiempo lo aprovechamos, hoy tenemos la infraestructura, está consolidada, tomamos conciencia de lo que nos pasó, estamos reforzando los presupuestos de salud pública. ¿Qué percepción tiene? A ver, creo que lo necesitábamos porque había una situación muy particular. No habían respiradores en las terapias. Habían uno o dos, no era muy frecuente tener esos respiradores. Creo que fue necesario para producir respiradores y llenar las terapias. Ahora, ¿cambios estructurales tuvo el sistema de salud? No, la verdad es que no hubieron cambios estructurales. Sobre todo en lo que se llama la primera línea de atención, la atención primaria de la salud, el dispensario, el centro de atención primaria de la salud, el CAPS, la salita de primer auxilio, que es como la gente las conoce. No se trabajó allí y esa era la estrategia para poder haber manejado un poquito mejor la pandemia, haber llenado esos centros de salud que estaban cerca de la gente, de bolsones de comida para que la gente se pudiera aislar como correspondía, de centro de testeo, de vacuna. Me parece que esa es la estrategia que faltó. No se abrieron centros de salud nuevos, de esos, ¿no? De los del primer nivel. No solo eso, sino que estuvieron cerrados. Casualmente, los hospitales fueron los primeros que se cerraron y los últimos que se abrieron en la pandemia. Fue curioso, pero los hospitales estuvieron cerrados en esta pandemia y los centros de atención primaria también. Se los abrió tarde, nunca se los debería haber cerrado y se debería haber reforzado esa primer línea, ¿no? No queda mucho, la verdad es que no ha quedado mucho más que los respiradores en las terapias y un par de camas de terapia más en algunos lugares. ¿Y eso cree que si hay otra pandemia vamos a tener el mismo problema? Va a depender un poco del perfil de la pandemia, pero en general sí, vamos a tener el mismo problema si no se utiliza la estrategia correcta que es la de la atención primaria. Si seguimos pensando en las terapias intensivas, es el camino incorrecto, ¿no? Es para el otro lado donde hay que... Usted fue muy crítico de la estrategia de Córdoba, diferenciándose todo el tiempo de la estrategia nacional.
incluso ha tenido cruces públicos con el ministro Cardoso. Habló con él, volvió a hablar con él, cree que se asumió la responsabilidad de los errores cometidos, hay autocrítica de las autoridades sanitarias. A ver, yo creo que sí, que hubo un cambio, ¿no? El año pasado cuando... Yo la verdad que nunca hablé con Cardoso, no lo conozco en persona, nunca he hablado, no lo conozco tampoco. Cuando él tuvo esas palabras para conmigo, que dijo que yo era un irresponsable y irrespetuoso, lo dijo un día miércoles, el día viernes estaba cerrando la provincia por 15 días porque no tenía más lugar donde internar personas. Digo, recordemos que fue un 21 que me critica a mí, 21 de mayo, un 23 de mayo que salen y cierran la provincia. Pero a partir de allí creo que Córdoba tomó otro camino, no tan en oposición con Nación. Fíjese que al día de hoy seguimos conservando el uso del barbijo en Córdoba, cuando eso quizás en otro momento lo hubieran retirado ya, ¿no? Escuchamos hace un par de días que San Juan eliminó el barbijo en lugares cerrados y Córdoba lo sigue sosteniendo. Es decir, que creo que hubo un aprendizaje de Córdoba. Creo que hubo un antes y un después a partir de ese cierre del año pasado. No fueron tan en contra de Nación y privilegiaron una posición mucho más de Córdoba cuidando a los cordobeses. Creo que hubo ahí un cambio, ¿no? Yo lo noté al menos. Me parece que fue importante ese cambio. Y para el último tramo de la charla me gustaría hablar de algo que se habla poco porque se mencionó mucho. Incluso yo he hablado y entrevistado a gente que siendo especializada, cardiólogos que tuvieron el COVID y que hablan de las secuelas, los daños colaterales que está dejando la pandemia, aquellos que tuvieron cuadros críticos de COVID. ¿Ya está registrado, evaluado o hay un seguimiento de esas secuelas? ¿Se puede hablar de cuáles son las consecuencias que dejó el COVID? Me refiero a las sanitarias, a las corporales, si se quiere, porque hay secuelas psíquicas que después son más complejas de identificar, ¿no? Pero las físicas. Mire, pensando puntualmente en eso, porque ha dejado secuelas sociales, mentales y biológicas. Respecto a las biológicas, a la física, yo creo que tenemos un par de años para poder evaluar el impacto de esta pandemia. Ya podemos adelantar secuelas a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso, a nivel mental. Hay gente que tiene cefaleas durante muchísimo tiempo, ha perdido el olfato y el gusto y no lo ha recuperado. Han aparecido nódulos en los pulmones, han presentado y presentan miocardiopatía, miocarditis, sobre todo inflamación del músculo cardíaco. Y fíjese que un 17% de esas secuelas se dan en los asintomáticos. Gente que nunca se enteró que tuvo coronavirus y que viene a hacerse un chequeo, y cuando le hacemos las preguntas, nos damos cuenta que tuvo coronavirus y estas secuelas están relacionadas con eso, ¿no? La pérdida del cabello en mujeres, entre otras, ¿no? Lo que le llaman la neblina mental, la imposibilidad de poder concentrarse, está dejando muchísimas secuelas, algunas de modo permanente, como estos nódulos en los pulmones, otras que se van solas, se curan solas, pero sin lugar a dudas les recomendamos a la gente que después de haber tenido COVID unos 2 o 3 meses, que deje pasar unos 2 meses y se haga chequeos completos para evaluar el verdadero estado de salud, ¿no? Porque son importantes, ¿no? E impredecibles. La verdad que estamos encontrando signos y síntomas de todo tipo en las personas. Esas son las biológicas. ¿Y las sociales, doctor? Bueno, sociales hay muchísimas, ¿no? Este miedo, hay un gran grupo de la población, un gran porcentaje de la población que ha quedado con una fobia social, con miedos y temores a salir, a reanudar su contacto con los seres queridos, ir a eventos sociales, volver a pasar por un shopping, por ejemplo, o a volver a caminar por una ciudad. Digo, ha quedado con ese miedo, temor, se ha desconectado mucho de sus seres queridos. Me parece que eso va a llevar tiempo en volver a conectarlo. Y va de la mano un poco de las secuelas mentales, de algunos trastornos de ansiedad, de depresión, de pánico, que también se están viendo, ¿no? Y sobre eso creo que está trabajando ya el equipo de salud para poder en algún punto empezar a revertirla. Aquí, y para finalizar, usted es un sanitarista de fuste.
La pandemia ha replanteado la lógica de cuidados, digo, porque en el sistema siempre hubo una tensión entre el pensamiento individual y el colectivo, ¿no? ¿Usted cree que las pandemias se abordan colectiva o individualmente? Primero hay que convencer al individuo, o es, si no hay una estrategia colectiva, no se tiene éxito. En las pandemias es lo colectivo. Digo, lo primero que hay que entender, que en una pandemia nadie se salva solo y que el colectivo tiene que actuar como corresponde, porque si no, si tenemos un porcentaje de la población que va a contramano, como tuvimos el primer año, recuerde que en el primer año tuvimos más o menos unas 10 movilizaciones por las medidas de cuidado que se intentaban instalar. Si no comunicamos bien a la población no entiende y se deja llevar por esta gente que en realidad mira a la pandemia como una cuestión individual. Y recuerde que en el primer momento de la pandemia se hablaba de los derechos individuales. No, acá hay que hablar de los derechos colectivos, porque las decisiones individuales mías afectan al otro. Entonces no hay un derecho individual que se esté violando. En todo caso, lo que estábamos haciendo es, a partir de los derechos individuales, muchos exigían que se violaran los derechos colectivos, de aquellos que se querían cuidar. Entonces hay que trabajar muy bien la comunicación en una pandemia. La pandemia tiene 3 componentes: la sociedad, el virus y la política. Si a la sociedad no le comunicamos bien, no le explicamos bien, entiende esto mal y lo toma como una violación a sus derechos individuales, personales. Y esto no es así, ¿no? Que fue un poco también, creo que el cambio de mensaje que tuvo el gobierno de Córdoba. El gobierno hablaba un poco de que no iba a violar los derechos individuales de las personas. Bueno, lo que pasaba a violar eran los derechos colectivos. Y creo que lo entendió en la segunda etapa de la pandemia. La pandemia es colectiva. Por eso es que es pandemia. Todos, ¿sí? Es una epidemia de todos. No se trabaja a nivel individual, sino se trabaja a nivel colectivo. ¿Y eso, doctor, cree que lo aprendimos? Yo creo que ahí nos falta un poquito de trabajo, poquito bastante. Me parece que se siguen priorizando estas cuestiones individuales, personales, y no, tenemos que insistir más por ejemplo, en el concepto del uso del barbijo para cuidar al otro, en el que me tengo que vacunar para cuidar al otro. Hay que meter a fuego ese concepto porque nos va a servir para otra pandemia. Sí. A mí, para finalizar, doctor, me entusiasmó mucho un concepto de que a todos nos movilizó en la búsqueda de información ligada con la ciencia, ¿no? No digo que a todos nos hizo unos cientistas, pero sí que lo que veíamos como una cuestión lejana de grupos cerrados, de un cenáculo de investigadores, terminó siendo de interés general. Eso también transformó a los argentinos, particularmente a los argentinos, que como antes nos creíamos todos directores técnicos de fútbol o meteorólogos, ahora todos se creían cientistas y que sabían de ciencia. ¿Usted se queda con lo positivo, con el medio vaso lleno o con el medio vaso vacío? No, esa parte me encantó, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque yo entiendo la salud pública como una construcción colectiva. Yo creo que todos tenemos que trabajar en la construcción del próximo sistema sanitario que se viene, porque ahora lo que hay que hacer es debatir el sistema de salud. Nos dimos cuenta que es necesario tener un muy buen sistema de salud. Y al sistema de salud no lo tienen que discutir los médicos dentro de 4 paredes, se tiene que discutir con la gente en los barrios, porque somos todos, incluso los médicos, somos todos usuarios del sistema de salud. Así que esa parte me encantó, que todos nos transformáramos en epidemiólogos, en científicos. La verdad que es lo mejor que nos puede haber pasado, porque a partir de ahí creo que nos da la posibilidad de poder construir un sistema sanitario un poco más sólido, más amplio, y que sea el que la gente quiera, que se construya a partir de la gente. Así que esa parte me parece que fue de las mejores de la pandemia. Seguramente lo vamos a abordar en una próxima charla, porque es largo para discutirlo, pero es interesante, porque ya se ha hablado políticamente de ir a un sistema sanitario integral que confluya lo público y lo privado. Usted incluso en sus redes sociales ha desgranado algunas ideas a este respecto. ¿Cree que es necesaria esa discusión para finalizar? Totalmente. Es más, estoy ahí en este momento. Hay un proyecto que se ha presentado, que lo ha presentado el Frente de Todos a nivel nacional, que quieren rediscutir el sistema sanitario. Pero ellos siempre lo discuten, digo, no ellos por el Frente de Todos. Digo, esto se está discutiendo con profesionales en la zona del AMBA, en provincia de Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo les digo, incorporen al interior,
porque si no van a volver a construir un sistema de salud que les sirve solamente a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires. Y fíjese lo que pasó en esta pandemia en muchas oportunidades, ¿no? Desde el AMBA fue que se dispersó el virus hacia el interior. Desde allí no querían tomar medidas correctas y nos complicaban al interior. Así que esta vez yo quiero que se discuta el nuevo sistema de salud, pero que participemos de todas las provincias, que no sea algo que se discuta solamente en el AMBA. Hemos demostrado que en el interior de la Argentina hay profesionales serios que saben, y fíjese que 2 de las personas que más han estado en los medios nacionales han sido el doctor Hugo Pizzi y quien les habla. Que hemos de algún modo desde Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, hemos salido a poner y a ofrecer conocimiento a nivel nacional. Así que abran un poco la discusión desde el AMBA, porque en el interior hay gente muy capaz para poder discutir sobre salud pública. Doctor, bregamos por lo mismo, ojalá se dé. Gracias. Muy amable, doctora Atienza, agradecido de este tiempo y del compromiso que ha tenido estos 2 años en divulgar prevención en la pandemia. No, el agradecimiento a ustedes, ¿no? Que nos han permitido llegar a toda la gente y comunicarnos. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque más allá de que uno está acostumbrado a divulgar, porque enseña en la facultad y tiene ahí por ahí alguna palabra adicional para poder llegar, el papel de algunos medios como el de ustedes, a quienes les agradezco que constantemente me han convocado para poder charlar, ha sido central. De nada sirve tener los conocimientos y poder ayudar a la gente si no se trabaja desde los medios de comunicación, que creo que han tenido un rol importante en esto. Así que una vez más agradecido por esta charla y disponible para siempre. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, no pasó la pandemia sigue vigente, hay que mirarla con atención, debemos reflexionar, repensar nuestro rol social, porque todos somos agentes de prevención en cierto sentido, pero necesitamos, yo sé que usted piensa lo mismo que yo, nos quedaremos escuchando la noche entera al doctor Atienza, porque cuando alguien sabe con conocimiento de causa y además le pone el aditamento de la pasión, entusiasma. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.